Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Es un gusto poder estar con ustedes en esta semana para compartir esta serie que hemos titulado Escuchando la Voz de Dios. El día de ayer miramos cómo nosotros debemos de desarrollar nuestros oídos espirituales. Miramos cómo cada uno de nosotros, como seres humanos, se nos otorga este oído físico, ¿verdad? El cual es tan necesario, y cuando se carece de él, se genera una discapacidad. Pero también nosotros, al recibir a Cristo, tenemos unos oídos espirituales para poder entender la palabra de Dios, para poder escuchar la voz de Dios. Y cómo es necesario que nosotros estemos ejercitando esos oídos espirituales. Ahora, hermanos, el día de hoy quiero hablar una forma también, o la actitud, mejor dicho, con la que debemos de ejercitar esos oídos espirituales. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Dice la palabra de Dios en Proverbios 22, 17 a 18. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Inclina tu oído. Inclinemos nuestro oído a la palabra de Dios. E inclinar el oído, hermanos, hace referencia a que nosotros debemos de tener una actitud de humildad a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos, nos aproximamos a leer la palabra de Dios, a estar escuchando una predicación de la palabra de Dios, nosotros es necesario que estemos y manifestemos una actitud humilde. Que nosotros tengamos un deseo verdadero y siempre manso, siempre humilde para recibir la palabra de Dios. No debemos permitir que el orgullo esté abundante en nuestro corazón, porque el orgullo es un impedimento para poder escuchar la voz de Dios. Dios requiere que tengamos un espíritu de humildad antes de que nos imparta sabiduría. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Jesús vino a predicar el evangelio a los pobres, a los mansos, en Lucas 4:18. Por eso es importante entender. Jesús también dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mateo 11:25. ¿Cómo es importante que nosotros nos analicemos cuando Jesús hace esas referencias en que nosotros, para poder estar o ser alguien grande en el reino de los cielos, debemos de ser como niños, debemos de servir a otros? ¿Por qué? Porque debemos de ser humildes. De hecho, nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de humildad. Nosotros debemos de tener ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de humildad. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nos acercamos a su casa a escuchar predicación, nosotros debemos de ser y demostrar una actitud humilde. Cuando nosotros inclinamos nuestro oído a la palabra de Dios, nos aproximamos con humildad a la palabra de Dios, Dios nos dará y nos repartirá sabiduría. Una demostración de orgullo que como seres humanos podemos tener es poner nuestro intelecto por encima de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Al hacer esto, nos convertimos en jueces de Dios y de su palabra, en vez de permitir que sea la palabra de Dios la que nos juzgue. Fíjense algo muy interesante. También la palabra de Dios nos dice en Lucas 13, del 4 al 5, los apóstoles le preguntaron a Jesús por qué Dios había permitido que una torre cayera sobre 18 hombres allá en Jerusalén. La respuesta de Cristo fue muy interesante, porque Él les explicó que no deberían de sorprenderse por la muerte de los 18 hombres, sino que debían de maravillarse porque todo el resto de la humanidad estaba viva. Y sí, mis queridos hermanos, a veces actuamos o tenemos una actitud de merecimiento, como que merecemos todo, como si hubiéramos merecido que Cristo viniera por nosotros a salvarnos. Y en realidad, mis queridos hermanos, nosotros no merecemos nada. Por eso, al acercarnos a Dios, debemos de acercarnos con humildad. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 5:5, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Has escuchado la voz de Dios últimamente?
¿Ha usted leído la palabra de Dios con atención o ya no está leyendo la palabra de Dios? ¿No será acaso que su actitud hacia la palabra de Dios es una actitud de orgullo en vez de ser una actitud de humildad? Así como debemos presentar nuestros cuerpos a Dios en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, también es necesario que sometamos voluntariamente nuestras mentes bajo la autoridad de la palabra de Dios y bajo el control del Espíritu Santo. Esto no significa que debemos dejar de pensar. Al contrario, debemos de escoger creer a Dios y su palabra, que siempre son correctos, aun cuando nuestras mentes no puedan comprender la verdad. No es que nosotros pensemos superior, Dios piensa superior, Dios es superior a nosotros. No se trata de dejar de pensar, se trata de creer, confiar en Dios, de que Él sabe mejor, de que Él tiene la razón y yo estoy equivocado, de que Él está bien y yo puedo estar mal, de que Él es eterno y de que yo soy finito, de que Él es perfecto y yo no lo soy. Se trata de confiar en Dios siempre, cuando nuestras mentes aún no puedan comprender la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Si no estamos capacitados para escuchar la sabiduría de la palabra de Dios, ¿no será que no nos hemos humillado delante de Él? ¿Por qué no lo hacemos en este preciso momento? ¿Por qué no toma un tiempo usted, mi hermano, mi hermana, para acercarse a Dios en una actitud de humildad y pedirle a Él que hable a su corazón y le ayude que sus oídos espirituales estén completamente funcionales y ejercitados para poder entender la palabra de Dios? Hermanos, espero que haya sido bendición este pequeño tiempo y si Dios permite nos vemos el día de mañana en un segmento más de meditación y Befi caminando por fe. Que el Señor les bendiga.